sistema de agricultura ecológica pasa a las diferentes comunidades autónomas y desde las comunidades autónomas es donde se realiza el control y la certificación, y aquellas que pueden, pues el tema de la promoción. Pero quiero insistir con esto, que es una figura de calidad, como luego pues Juanjo ya nos contará. Entonces, como figura de calidad, tiene un logo que se reconocen los logos de las empresas, también de los comités que trabajan a título de comunidades, y lo que ha hecho la Unión Europea desde el 2007 es establecer un logotipo único por el cual se reconoce el alimento de producción ecológica, que es la Ecolabel, que ya muchos de ustedes habrán visto en los alimentos. Mediante este logotipo se reconoce el modelo de producción que avala el término ecológico, biológico y orgánico, así como sus acrónimos, el bio o el eco. A veces dicen, no, pero lo de biológico es diferente de lo ecológico. No, 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 es lo mismo. Lo único que los diferencia pues, es la lengua que se pone en vigor en cada uno de los países miembros de aplicación. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde 1992 que tenemos un sistema normalizado europeo de producción ecológica? Pues que las cifras de superficie, igual que el número de operadores, es creciente. En el caso español, España es el primer país productor en número de superficie de agricultura ecológica del entorno europeo. En el momento actual, que son las cifras últimas publicadas, que son del 2015, porque ahora finales de octubre, principios de noviembre saldrán los datos del 16, pero los datos del 2015 son los que ustedes ven aquí y nos pone en evidencia que es un sistema de producción creciente. En el momento actual tenemos 2 millones de hectáreas, que son las que tenemos en todo el Estado español de producción ecológica, con todos los cultivos que se producen en el ámbito nacional. Este incremento del número de superficie y, por tanto, de los elaboradores en producción ecológica, ¿a qué se debe? Pues se debe a que hay demanda. Si no, el agricultor, por mucho que quiera conservar el medio ambiente, por mucho que quiera conservar determinados patrimonios, si no puede comercializar, son sistemas que se abandonarían. Y tenemos cifras de consumo que en Europa cada vez son más crecientes, y en el caso español, pues hasta el 2015, también en estas cifras, España, que estaba a la cabeza de producción europea, estaba a la cola del consumo. Bueno, pues esto se ha revertido también en el 2015. Tanto es así que ahora mismo, en datos de consumo, en España estamos en el top 10 de países de mayor consumo en ecológico. El primero es Estados Unidos, pues fíjense, con esas diferencias dimensionales que hay, estamos ya dentro de los 10 países de mayor consumo en ecológico. Vuelvo a insistir que todas estas cifras lo que hacen es abrirnos una potencialidad tanto para el modelo productivo como, evidentemente, para poner productos con alto valor añadido en el comercio. Y además con otras cuestiones también de forma colateral. Siempre decimos que la agricultura adolece de ese cambio generacional que se produce casi en todas las actividades, pero que agricultura siempre está a falta de ese cambio generacional. Bueno, pues miren, hay un estudio realizado por una universidad francesa en el cual se pone de manifiesto por rangos de edad de los productores cómo aquellos agricultores de mayor edad, la tendencia hacia el modelo productivo es el convencional, pues el basado en el uso de insumos de origen químico, mientras que los jóvenes agricultores la tendencia es hacia el modelo de agricultura ecológica. Una agricultura ecológica que da mayor valor añadido y que pues
no tiene tantos problemas de comercialización como se está teniendo con la agricultura convencional. Por eso digo que nos abre muchas posibilidades, ya no solamente de comercialización del producto en fresco, sino luego haré pues un guiño a la necesidad que tenemos también de ese producto elaborado y que tan importante es para incorporar valor añadido en la zona y en la actividad económica de cada uno de los territorios. Y ahí también mucha miel tiene mucho que decir. ¿Qué es lo que diferencia el sistema de producción ecológica? Pues miren, dentro de los objetivos está la construcción y el mantenimiento de la fertilidad del suelo como uno de los parámetros vitales para que la agricultura se lleve a cabo. El suelo se considera un ser vivo y por lo tanto todo lo que contribuya a mantener ese patrimonio del suelo vivo es lo que va a hacer de la agricultura ecológica un hecho diferencial. Insisto que cuando hablamos de agricultura ecológica todas las miradas van hacia el suelo y hacia otro de los parámetros, la biodiversidad. ¿Cómo conseguir eso? Pues tenemos ya muchas técnicas porque en este transcurrir de los años en agricultura ecológica se han puesto ya muchas técnicas para subsanar aquellos problemas que los agricultores, los productores estaban encontrando, que en convencional se resolvía fácilmente, pero que en ecológico ha costado más. Pero hoy en día, insisto, tenemos muchas técnicas bien avaladas desde el punto de vista de la investigación que ya no es tan costoso y por lo tanto los rendimientos finales ya se subsanan. Se utilizan los recursos potenciando aquellos locales, no se utilizan los productos que puedan realizar determinadas contaminaciones, sobre todo en suelo y en planta, el control biológico de plagas y enfermedades, el incremento de la biodiversidad. Y aquí este tema de la biodiversidad no solamente se pone en manifiesto en la agricultura ecológica, sino que es uno de los ítems que más se está abogando cuando se habla de cuestiones para mitigar el cambio climático. Luego también insistiré un poco en las cuestiones de cambio climático. Y como también parte de los objetivos es un modelo agronómico que mira el producir alimentos de calidad. Luego insistiré también un poquito en esto de la calidad. Insisto con todas las técnicas que ya se están poniendo en valor. Este modelo de producción ecológica, aparte de los objetivos y de cómo llevarlos a cabo, siempre se marca en 3 parámetros diferenciados. Buscar la salud del suelo, como les decía anteriormente, la salud de los productores y la salud de los consumidores. Y eso mediante 2 prácticas que podemos evaluar fácilmente. Uno, la calidad medioambiental y luego la calidad de los alimentos. Cuando hablamos de calidad medioambiental, no podemos olvidar el momento tan crítico que estamos viviendo. La situación de cambio climático es una realidad. Las variaciones de las pluviometrías, los incrementos de temperatura, las cuestiones que están evidenciando pues, la ruptura de ese bloque de hielo en la Antártida. Tenemos ya evidencias, por lo menos las que se manifiestan, las que se datan con datos científicos, de las que no nos hablan a saber lo que hay detrás. Y tenemos también herramientas para contribuir a la mitigación del cambio climático. La agricultura ecológica, por ser una práctica muy local, muy regional, amparada en esos recursos también muy territoriales, que no emplea esos insumos químicos y por lo tanto no emplea la industria para la elaboración de esos insumos químicos, pues es una agricultura que ya está comprobado también que ayuda a la mitigación del cambio climático. Y esto no es broma, ¿eh? Esto cuando
hay determinadas herramientas que se están posicionando como mitigación del cambio climático, se están mirando muy, muy bien desde Europa, desde todas las administraciones internacionales, ¿eh? Y bueno, pues ahí tenemos este valor de la calidad. Valor de la calidad que, fíjense, la calidad la podemos medir por muchísimos parámetros, parámetros comerciales, parámetros sensoriales, parámetros de composición nutricional, pero cuando se mira cuáles son aquellas cuestiones que hace que cada uno de nosotros como consumidores realice el cambio a un modelo de consumo ecológico. Pues ¿saben ustedes cuáles son las dos cuestiones que salen con mayor porcentaje? Uno, el tema del medio ambiente, es decir, yo como consumidor quiero contribuir a esa mitigación, a minimizar los impactos sobre el medio ambiente. Y segundo, los aspectos de salud. ¿Por qué? Porque ya también somos conocedores de aquellos impactos de residuos fitosanitarios sobre los alimentos, sobre los propios productores que inciden en el tema de la salud. Y aquí también voy a hacer voy a dar a conocer un dato. Este fue un estudio que realizó la FAO, porque la FAO también ha hecho un guiño importante a favor de la producción ecológica, lo que ellos llaman la agroecología, el modelo agroecológico, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y cuando se planteaba dos de las cuestiones que siempre salen al retortero en la producción ecológica. Primero, ¿es la agricultura ecológica capaz de dar alimento a la población mundial? Pues ante esta pregunta lo que hizo la FAO es establecer un escenario de mínimos. Es decir, vamos a suponer que la agricultura ecológica solamente es capaz de producir la mitad que la agricultura convencional. Y la segunda hipótesis de mínimos es, vamos a suponer un pico de población, el que está pensado para el 2050, que es la máxima cuota de población mundial que se establece. Pues bajo esos dos criterios de mínimos, la respuesta es que sí, que la agricultura ecológica es capaz de dar alimento a la población mundial, pero con una salvedad. No podemos seguir con el modelo de consumo actual. Hay que realizar un cambio en el modelo de consumo. Se está consumiendo una elevada cantidad de proteína animal que se abastece de la ingesta de proteína vegetal. Entonces, ese cambio en el modelo de consumo es algo que hay que realizar. Y bajo ese paraguas, la agricultura ecológica es capaz de dar alimento a la población mundial. Y la segunda pregunta era, ¿es la agricultura ecológica más cara? ¿O por qué los alimentos ecológicos se posicionan como alimentos caros? Bueno, pues ante este gran interrogante, la FAO concluyó que los alimentos ecológicos no eran caros, eran caros los convencionales. ¿Por qué? Porque por cada euro que se invierte en un alimento convencional, resulta que hay que pagar €1 más para subsanar los problemas medioambientales, más otro euro para subsanar los problemas de salud. Esos dos últimos euros salen de la economía colectiva, mientras que el primer euro es el que sale directamente, son los costes indirectos que tiene el modelo productivo. De ahí que hay que mirar esa calidad medioambiental y esa calidad en aspectos de salud. Fíjense que también las administraciones internacionales están altamente preocupadas con lo que está pasando de enfermedades de tipo cardiovascular, donde hay no solamente cardiovascular, sino también los de obesidad, que están muy relacionados con el modelo de consumo que se realiza con los alimentos. Y de ahí, pues estas directrices que se están dando, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de ese impacto sobre la salud que tienen los alimentos, pues evidentemente es por dos cuestiones. Una,
por la presencia o no presencia de sustancias tóxicas, o por la incidencia en la composición, en el valor nutricional, esa presencia de menos ácidos grasos saturados, todas las cuestiones que influyen luego en el estado de salud derivado por la nutrición. Respecto al aspecto de las sustancias tóxicas, miren, este es un estudio que se realizó en una familia media de Dinamarca. En esta familia lo que se hizo fue, se analizó la presencia de sustancias fitosanitarias en orina en los 5 miembros de la familia, el padre y la madre y los 3 hijos. A continuación se realizó un vacío de toda la alacena con los alimentos que configuraban esa ingesta y se repuso con alimentos ecológicos. No se varió el modelo de ingesta, es decir, si la familia tenía por costumbre el martes consumir macarrones, lo único que se cambiaba era el macarrón convencional por el macarrón ecológico. A los 15 días se vuelve a realizar un análisis de la presencia de estas sustancias en la orina y aquí les muestro lo que les pasó con la presencia en los 3 niños. Este es el niño más pequeño. Fíjense, hay 4 productos que se fijan ahí en el análisis, la concentración que aparecen de ellos y a los 15 días el niño en orina no vuelve a tener la presencia de estas sustancias. El niño más pequeño es el más disciplinado, es el que come esto y es lo que vas a comer y es lo que hay. Las niñas mayores, fíjense que aquí este es el componente de mayor concentración, es el que aparece también aquí y la niña más mayor, que este es el componente, vuelve a aparecer. Eso es posible porque primero son el de más concentración, pero son también las que van a tener mayor interacción con el medio. Si eso está relacionado con un alimento que les gusta mucho, que lo comen y han podido pecar en ese periodo de análisis, es ahí donde aparece el pico. De ahí la importancia que tiene sobre nuestro estado de salud. Y sobre el tema de la composición nutricional, sobre esto ha habido mucha literatura y sigue habiendo mucha literatura y siguen apareciendo pues, voces críticas con el tema de la composición. Cuando no se dice que no, miren, tenemos ya muchas evidencias que están indicando que los alimentos ecológicos, sobre todo cuando se realizan estudios de pares, es decir, comparando tipos de suelo, tipo de ganadería, que no hayan elementos dispersantes, sino que lo que se compara realmente es comparable. Porque yo recuerdo que los primeros estudios que salían donde se indicaba el valor nutricional, igual te comparaban unas lechugas compradas en un mercado que unas lechugas de un agricultor local. Eso evidentemente no tiene manera. Pero como eran los únicos datos que habían disponibles en aquel momento, pues eran los que se publicaban y además se publicaban y salían ahí en los índices. Como insisto, tenemos ya evidencias que los alimentos ecológicos contribuyen al mayor contenido en ácidos grasos esenciales, mayor sustancias que, como decía Tony, tienen algunas evidencias de su repercusión en el estado de salud, como pueden ser los carotenoides, los compuestos polifenólicos, y ahí hay ya pues muchos datos que podemos utilizar para comparar cómo tenemos esas evidencias. En el caso de los estudios que nosotros hemos hecho, pues miren, hemos trabajado mucho con diversidad, es uno de nuestros, porque está en los objetivos de la agricultura ecológica y por lo tanto en cada uno de nuestros ensayos, si trabajamos con cebolla, incluimos la diversidad genética, si trabajamos con el tomate, pues incluimos también la diversidad genética. Y aquí, en este estudio en concreto, estuvimos evaluando pues, esos parámetros que le van a dar un valor diferenciado, como pueden ser los carotenoides o como es la actividad antioxidante total que encontramos en la fuente del tomate. Insisto que no hemos trabajado con mucha miel. Ese será el próximo objetivo a conseguir. Bueno,
Pues en este estudio encontramos que a nivel de licopeno el tomate de producción ecológica alcanzaba un 6% más de esta sustancia, y en el contenido de sustancias antioxidantes totales en promedio encontramos un 22 más de concentración. En otro de los objetivos también trabajamos con el sabor, pero nosotros trabajamos con el sabor en otra escala, a través del índice de sabor. El índice de sabor es un parámetro que relaciona los azúcares con los ácidos y que en este caso en concreto luego también lo evaluamos con un análisis de cata para encontrar una fórmula que nos relacionara esos parámetros que analizamos desde el punto de vista físico y químico con lo que el consumidor evalúa. En esta cata, quiero decir que contribuyó a la cata tanto críticos gastronómicos como cocineros de alto standing. Habían 2 estrellas Michelin en la cata, grupos de consumidores, estudiantes, profesores, y bueno, los resultados que les voy a mostrar son los siguientes. Las variedades con las que trabajamos, ahora las verán, y no eran variedades, muchas veces también echamos mano del COMAP, como miembro también del COMAP, y pedimos semillas, pero en este caso eran variedades que estaban en manos de agricultores, que venían ya seleccionando pues con esa selección masal que realizaban. Y hablo de variedades, pero ecotipos. Trabajamos con Masclet, trabajamos con el Pebre Mitjà, trabajamos con el Cuarenteno, trabajamos con la Rosada de Castelló, con el Morado, ecotipos, la Rosat Grand Chateau y el de Penchar. Y utilizamos también un tomate cuya semilla era de procedencia ecológica, que es un tomate que está muy introducido en el mercado ecológico, que es el Optima. Pues con todo esto hicimos, como les digo, el análisis sensorial. Cada catador evaluaba la textura, el olor, el color, el sabor, y si con una evaluación muy simple podíamos contrastar los valores comparativos. Y como digo, esos tomates también se analizaron desde el punto de vista físico-químico para luego establecer esas relaciones. En cuanto a las diferencias, bueno, pues miren, aquí en el índice de color tenemos algunos tomates que por los hombros están más verdosos, no dan ese rojo tan intenso, pues dan un índice de color más bajo. La densidad, también tenemos algunas variedades que destacan. En cuanto al nivel en sólidos solubles, también tenemos algunos que destacan como más, como es ese Optima, que ha sido mejorado y optimizado para que sea un tomate dulce. En cuanto a los niveles de acidez, pues también tenemos aquí algunos como son el de Cuelga, que destacan por ser tomates más ácidos. En cuanto al ratio en sólidos solubles y la acidez, pues tenemos aquí, porque como bien decía Santi, el tema de los azúcares va por un lado, pero el sabor son la conjunción de otros muchos que a gran escala lo podemos establecer con la acidez y el nivel de azúcares, pero a escala más de genética, pues ya tenemos ahí los trabajos que se nos han mostrado anteriormente. Bueno, y aquí en el anterior les mostraba lo que dio los valores de cata de los consumidores, pero nosotros luego lo que hicimos es, esos valores de cata que al tomate Optima se le daba un determinado valor, pues para nosotros eso era el de referencia, y frente a esos valores de referencia luego contabilizábamos lo que se había puesto por de más o por de menos en el resto de las variedades o ecotipos tradicionales que habíamos trabajado. Y si se dan cuenta, fíjense como en la gran mayoría de las variedades
tradicionales están por encima de ese tomate. Solamente el cuarenteno y el de cuelga son los que se mantienen ahí con algunos de los criterios por debajo de lo que se considera, ¿eh? Bueno, como les decía antes, para nosotros ya no solamente es importante el tener un producto fresco de calidad, sino una de las observaciones que en el ámbito de la producción ecológica nos estamos dando cuenta que está ocurriendo, sobre todo en el caso español, es que somos el primer país europeo de producción de materia prima, de calidad. Pues mucha de esa materia prima está yéndose a países del entorno europeo, sobre todo a Francia. Francia los está transformando, le da el valor añadido de la transformación y luego muchos de esos alimentos vuelven al mercado como alimento transformado. Eso no queremos que pase. Primero, porque la huella de carbono se ve resentida y eso no está en nuestra manera de trabajar. Y segundo, porque estamos perdiendo valor añadido en el territorio. Si Muchamiel produce tomate de calidad y hay alguna potencialidad que pueda ser transformado, que la transformación se haga aquí, que además genera mano de obra, genera economía, genera todos esos valores que estábamos diciendo anteriormente. Pues eso justo es algo con lo que nos dimos cuenta que pasaba con esta heterogeneidad tan grande que tenemos en los parámetros físicos con el tomate. Miren, estos son tomates en su momento óptimo de maduración, que dan los colores más amarillos naranja, los verdes, los marrones, los rosados o los rojos. Y con esta potencialidad dijimos, ¿qué podemos hacer? Desde los propios jugos, tener el jugo de tomate de diversos colores, hasta otros valores añadidos. Y pensamos en hacer ketchup. En hacer ketchup ecológico con variedades. Comparamos también con esa variedad bien posicionada en el mercado ecológico, los analizamos y el potencial es altísimo, tan alto que estuvimos pensando en llevar el proyecto a una de las convocatorias europeas. Se generó el ecoteno, ese ketchup ecológico de colores que podía tener este potencial, y dentro del panorama de Ecotrofelia pues quedamos ganadores con el tercer premio, y es generar también actividad dentro del entorno de lo que hacemos. Y bueno, yo para concluir se me ocurrió cómo poner en valor ese tomate de Muchamiel. Yo decía, consumir tomate de la variedad local Muchamiel ecológico y de temporada puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Así como eslogan promocional que me parecía tan interesante. Bueno, y con esto finalizo. Muchas gracias por su atención.